Mira, sé que ahora mismo también estás, parece, en camiseta de uniforme, ¿no? Por el día de cumpleaños tuyo te han dado un día libre, creo yo, porque también estás sirviendo ahora mismo en el ejército de Israel, el cual también admiro por tu tiempo que me has dado, no solamente eso, tu cumpleaños, y así me estás sirviendo, y admiro eso también, porque estás en reserva, ¿no? Prácticamente hubieses dicho que no, pero has dicho que sí, y has visto, no, también yo voy a ser voluntario a servir mi país, encima a mi país, y no solamente a mi país, pero también a lo que yo creo, ¿no? A la cultura tuya. Te hago una pregunta. Ahora que tú estás ahí y lamentablemente pasaron esos sucesos, lo que En pasó Palestina. en Israel, ese suceso tan macabro, tan malo que ha pasado, y ahora también la gente de Palestina está sufriendo por lo mismo del movimiento de Hamas. Afortunadamente, Hamas es un grupo terrorista, el cual también yo condeno. Pero ¿cómo tú ahora te sientes que has asumido esa responsabilidad? ¿Cómo tu familia lo toma en primer lugar? ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Están preocupados por ti? ¿Qué te dicen tus familiares? No solamente ahí, tal vez tendrás familiares en Colombia, otros distintos lugares del mundo. ¿Qué te dicen a ti que has vuelto a servir como militar? Ok, buena pregunta. Antes que nada, con respecto al uniforme, esta es una camisa que es el uniforme, quizás lo has visto, más tradicional que tiene cuello. Eso es lo que llevo debajo, que es el tzitzit. Esto es, digamos, una prenda del pueblo judío flecos, no sé cómo lo llaman en español, pero esto lo usamos debajo del uniforme. Y sí, tienes razón. Yo, de hecho, estoy en servicio en este momento porque estamos en guerra y por mi cumpleaños, 23 de Marheshvan, me dieron libre, pero estoy en servicio. Mañana tengo que volver a la base. Entonces, acá es- seguimos en guerra, ¿no? Esto es un descanso que no, pienso que no hay descanso. Sí, todavía en las redes sociales hay un frente de batalla, hay otro en Gaza, etcétera. Entonces, a tu pregunta concreta, mira, la sociedad de israelí, los que hacemos servicio, que es la mayoría de los israelíes, al fin de cuentas, nosotros cuando llega la hora de defender a Israel, vamos a defender a Israel. Yo, de hecho, yo ya combatí en una guerra, en Margen Protector, se llamó esa guerra en el 2014, también contra Hamas, pero es que esto tiene otra escala. Por eso, en esta guerra, todo el país, yo no he conocido a una sola persona, incluso personas antisionistas, incluso videos de ultraortodoxos que solían ser antisionistas, tejiendo esto para los soldados, tejiéndonos esto, es decir, somos un corazón, uno solo, ¿sí? Obviamente encontrarás algunos extremos que no, pero acá yo creo que toda familia israelí, incluso familia judía, los judíos alrededor del mundo también están unidos, bien sea dando salmos, donando, lo que sea, estamos en esto, así que obviamente la familia de uno se preocupa, sin duda, pero la familia de uno también está siendo activa. Ejemplo, mi esposa, que también tiene que, digamos, lidiar con los niños al tiempo, tenemos varios hijos, a la vez ella también reúne equipo, reúne cosas para los soldados y envía para los soldados. Todos estamos en esto. Y eso es, yo creo que es parte del ADN judío, que cuando es la situación de peligro nos unimos. Cualquiera que haya leído la Biblia siempre es así. Los judíos se portan mal, entre comillas, luego viene un enemigo y luego todos se unen y vencen al enemigo. Una y otra vez, es parte de nuestra historia. En todo caso, obviamente hay preocupación. Tú ves, mis amigos me escriben, ¿cómo estás? Normal. Pero todos estamos en estas. No, no soy un caso excepcional, se podría decir, en el sentido de que todo Israel estamos. Lo que sí es un poco excepcional es que no somos muchos los combatientes que vamos al frente, pero porque hay combatientes que, digamos, todo tipo, ¿sabes? El ejército también necesita logística, un montón de... Tú lo sabes, tú que estuviste, que serviste también, sabes cómo es, pero sí, básicamente yo diría que no es tanto sí hay preocupación por parte de la familia, pero no preocupación de miedo, sino preocupación de como esa tensión, de saber cómo más ayudar, como ese tipo de preocupación. Lo entiendo. A pesar de todo, claro, la familia está preocupada, pero hay un apoyo que lo puedes ver, ¿no? Y me llamó la atención mucho lo que dijiste. Los antisionistas también, ¿no? Las personas que también estaban en contra sobre eso, bueno, en contra del Estado de Israel, también hay personas que apoyan. Tú dices que ellos también están apoyando al ejército de Israel. Me llamó la atención eso. Algunos. Obviamente hay los que son ultra antisionistas, como Natura y Carta, que verás en Estados Unidos colgándose banderas de Palestina. Eso sí es nada que ver. Otros casos ultraortodoxos que literalmente, no sé cuántos, hay miles de peticiones en el ejército de ultraortodoxos que quieren entrar al ejército. El ejército no sabe qué hacer con ellos porque no tiene entrenamiento, no.
no tienen ni idea. Entonces, pero hay muchas posturas que, digamos, se cambiaron después de este evento. ¿Sabes? Muchos paradigmas que las personas tenían de que, no, bueno, quizás se puede hacer un tratado de paz con Hamas. Como que muchas burbujas se rompieron después del evento del 7 de octubre, del atentado que nos hicieron masivo. Entonces, al punto que sí, tú ves comunidades ultraortodoxas que están tomando parte en incluso este esfuerzo junto con Israel. En un vídeo de tu YouTube, de tu canal de YouTube, hablaste sobre esto, sobre las cosas que no te hablan los medios de comunicación. Y lo que me llamó la atención fue que es cierto lo que pasó en Palestina, ¿no? De los cohetes que lamentablemente cayeron en la estación bueno, al frente del hospital de Palestina. Y también hubieron muchos niños también de Palestina, lamentablemente, que también fueron, tú sabes, por el estallido también, lamentablemente, fueron muchos niños que estuvieron heridos y una pena terrible. Pero también no se habló sobre el cohete que también cayó en un hospital de Israel. Claro, de hecho han caído 4 cohetes en hospitales israelíes. Que eso, ¿sabes? Quizás vende menos, quizás a los medios no les interesa. Lo que sí es un poco decepcionante, se puede decir, es que los medios de comunicación salen corriendo a cada vez que ocurre lo mínima cosa en Gaza. Medios de comunicación toman fotos. De hecho, eso es lo más irónico de todo. Los que permiten que información sale de Gaza es Hamas. Hamas tiene a los reporteros de Gaza, son los que les dan los datos, son los que les dan las estadísticas, son los que les dicen dónde estar, dónde no estar. De hecho, hay testimonios, salió como la semana pasada, de uno de los ¿cómo se dice? Periodistas del 2014, que él decía que Hamas ponía a los, ¿cómo se dice? Reporteros en zonas donde se lanzan cohetes para que no ataquen a los lanzadores de cohetes. Y el reportero no tiene nada que hacer porque eso es lo que Hamas les dice. Entonces Hamas provee la información y eso es problemático porque así se hace una narrativa en función a lo que dice Hamas. Y obviamente Hamas tiene una intención de hacer una guerra mediática contra Israel, que este es otro aspecto, que la guerra contra Israel no solamente es el frente militar que estamos combatiendo, hay otra guerra paralela que es la guerra de los medios de comunicación, porque como Hamas no tiene chance contra Israel, no tienen chance a nivel militar, a nivel bélico, pero por eso es que la estrategia de ellos es grabar a sus víctimas, grabar escombros y civiles, sea cual sea el número, y simplemente reportar que cientos o yo qué sé, y en base a eso hacer una mala imagen de Israel, errónea, en mi perspectiva es una imagen simplemente de fake news, los datos son inflados, esto es ya, hay muchas formas de demostrarlo, pero el punto es que es un blanco en el que tratan de atacar la imagen pública de Israel para así hacer presiones diplomáticas contra Israel. Entonces, siendo que no pueden ganar en el frente militar, intentan atacar también por el frente de la conciencia colectiva en los medios de comunicación. Entiendo. ¿Por qué piensas que algunos medios de comunicación están en contra de Israel? Pienso que medios de comunicación que están en contra con Israel es porque tienen una agenda particular que no se alinea con los valores de ellos. Por ejemplo, muchos medios de una izquierda mucho más explícita están en contra, digamos, de los valores que trata de exponer Israel. Pienso que eso es de hecho, desde que el comunismo se alió con el mundo árabe, eso es ya por los años 60, 70, se ve este acercamiento entre lo que es el Islam y la izquierda más radical, digamos. Y haciendo que es muy irónico porque los valores que propone la izquierda no tienen nada que ver con los valores del yihadismo, realmente son ultra distintos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la izquierda más radical propone cosas como LGTB, el yihadismo decapita al LGTB, pero de alguna manera tienen esta agenda porque los valores que propone Israel, digamos, desafían muchas de estas propuestas y por eso hay muchos medios de comunicación que quieren mostrar esa agenda. Esa es mi opinión. Obviamente, no sé qué otros pesos hayan acá, si bien sea en términos de marketing, de rating, que vale mucho más, digamos, llama mucho más la atención mostrar a esta guerra de civilizaciones de los pobrecitos versus el David con el Goliat y todas estas narrativas que se han inventado, pero pienso que las razones podrían llegar a ser muchas. Jacob, entonces tengo una pregunta. Si tú fueras palestino, yo sé que tú eres judío, has sido judío, por algo naciste judío, pero si fueras tú palestino y vivieras en ese lugar donde están viviendo lamentablemente
en Gaza, con toda esa influencia social, con todo eso, ¿tú comprendes un poco a las personas de Gaza? ¿Las comprendes a las que están sufriendo? No creo que son, no los que son de Hamas. Te hago la pregunta a un palestino, pero que es simpatizante a Hamas. ¿Los comprendes? Es seguro, si yo viviera en Gaza, yo también sería un radical islámico, por el hecho de que eso es lo que enseñan en las escuelas. Mostraron libretos de las escuelas de la UNRWA, que son escuelas de la ONU para refugiados palestinos. No es chiste lo que voy a decir. Por favor, el que está viendo este video, corrobore lo que voy a decir. Es algo que me gusta a mí. Decir, no coman cuento, busquen ustedes mismos, no me crean a mí. Cálculo, clase de cálculo. ¿Cómo les enseñan a contar? Si tienes 5 judíos y degollas a 3, ¿cuántos judíos quedan? Quedan 2 judíos. Ya aprendimos a restar. No es un chiste, ese es uno de los ejemplos. Entonces, al niño le meten la idea de que, y puedes ver entrevistas de cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, recuerdo que cuando Israel se retiró de Gaza en el 2005, yo recuerdo que mostraban en entrevistas a niños y los niños decían, yo cuando sea grande quiero ser un mártir y me quiero inmolar para así estar con Allah, estar en el paraíso y ser un shahid, un mártir del Islam. Esos niños son de mi edad, esos niños son los que yo estoy combatiendo ahora, porque ya pasaron esos 15 años, desde que se entrevistaron a esos niños y hasta hoy. Entonces, obviamente, si me vienen adoctrinando desde que soy bebé, 1. 2, ¿cuál es el salario de un maestro de escuela versus cuál es el salario de un yihadista? Literalmente, Hamas, el día del ataque, le prometió a los yihadistas que entraron de los Hamas que si ellos, por cada persona que secuestraran, le daban $10,000, que eso en Gaza es un dineral, ¿sí? Entonces, si a mí me ofrecen una recompensa por cada bebé judío que secuestro, pues secuestro 3 bebés y tengo $30,000 y soy un millonario en Hamas. Entonces, obviamente, si esas son las condiciones, ¿quién no sería un yihadista? Porque si a ti ¿cómo se dice? Si lo más honorífico es ser un yihadista y eso te enseñan desde bebé, ¿quién no lo sería? En ese aspecto, yo entiendo por qué hay una guerra, 100%. Entiendo. Entonces, digamos que los puedes perdonar. ¿Perdonar a quién? ¿A los que quieren exterminar judíos? No. Entiendo. No creo. Pero tú dijiste que si hubieses nacido en ese lugar, hubieses tenido también ese pensamiento. Claro. Que fueron ya inculcados desde niños, ¿no? Desde muy chicos. Entonces, ¿tú igual los perdonarías? Porque Dios también, que yo sepa, perdona, ¿cierto? ¿O no? Dios, correcto, Dios perdona, pero Dios también te ordena a no tener piedad con el enemigo. Cualquiera que haya leído la Biblia y haya leído el personaje más amado por Dios, el rey David, que hizo el rey David la mayoría de su vida, combatió para ayudar a Israel y mantener la independencia del reino de Israel en su época. Hay una variedad de ejemplos, que es toda la Biblia básicamente, como sí existe el perdón, pero el perdón es con los que quieren pedir perdón. Tú no puedes perdonar a alguien que no pide perdón. Eso no tiene sentido. ¿Por qué le vas a perdonar a alguien que no pide perdón? Si ellos quieren paz, obviamente, como israelí, paz, bienvenidos, comamos hummus todos y listo, sentemos al lado de la fogata, bailar kumbaya. Pero ese no es el caso. El caso es que en verdad hay gran parte de la población que estadísticamente el 67% de los gazatíes apoyan a Hamas. ¿Sí? Entonces, si ese otro porcentaje no busca exterminarme, paz, y lo perdono, y si no quiere nada, obviamente lo perdono porque no ha hecho nada, ¿sí? Pero aquel que quiere buscar la destrucción de Israel no tiene y no se arrepiente de eso, no hay nada que perdonar. Entiendo. ¿Qué piensas que pasará después de esta guerra, cuando termine? Me queda grande esa pregunta, no sé. Yo creo que Israel vamos a recuperar Gaza y hay varios planes que se han propuesto, si poner a que administre o la autoridad palestina o que administre Israel o que administre Emiratos Árabes o la Liga Árabe. Hay un montón de planes, no tengo ni la más mínima idea. Lo que es seguro es que lo que vimos hasta ahora en la historia de Israel va a cambiar drásticamente. Gaza no va a volver a manos de un grupo radical. Entonces no lo sé. Es una pregunta que es para profetas, no para mí. Entiendo. Entonces, ¿piensas que ya no va a haber, después de esto, piensas que en el futuro puede haber más conflictos y más guerras? ¿O piensas que de aquí en adelante puede haber una pausa
entre esto. No, sí, no hay duda de que habrán más conflictos porque Hamas no es simplemente un partido político, Hamas es una idea. El yihadismo es un concepto. O sea, lo que tú ves en ISIS, en Hezbollah, en Al-Qaeda, en Hamas, son ideas. Y las ideas no se acaban con tanques. Las ideas se acaban con otras ideas. Cuando tú tengas una idea que sea más convincente o que supere la idea de lo que es el yihadismo, o ellos entiendan que vale más la pena otras ideas, ahí se acaba la guerra. Pero una guerra no se acaba con tanques, sino que debemos hacer esto porque ese es el método, digamos, son las herramientas que ellos están usando y por eso debemos usar esas herramientas. Pero paralelo a esto, también debemos esforzarnos por hacer esa otra, digamos, guerra de ideas, ¿sí? Presentar otras alternativas, otras... el mal no tiene cabida, el mal debe ser acabado. Pero a lo que quede, sí deberíamos en verdad llegar a ser ¿cómo se dice? Retar las ideas, buscar ideas que les valga más la pena a ellos que el radicalismo. De hecho, los textos judíos hablan de que habrá paz en el mundo, los profetas como Isaías hablaron de esto, así que nosotros sí concebimos a nivel de fe, digamos, que habrá paz. ¿Cómo habrá esa paz? Eso tenemos que buscarnos la forma, ser inteligentes, calcularlo y dirigirnos hacia allá. De hecho, pienso que eso se logrará con las leyes noágidas que ya mencionamos, pero pienso que es así.